Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Primeramente quiero, así como Steve se presentó, mi nombre es Miguel Estrada y Dios me da el privilegio de estar acá sirviendo como el pastor de esta comunidad. Significa que estoy acá para servirles. Así es que en lo que yo pueda hacer para servirles, o cualquiera de las personas que tiene una de esas playeras que dice Iglesia Compass, son los de casa. Si usted nos visita por primera vez, esas son las personas a las que tienen que ir y buscar en qué le podemos servir. Nuestro deseo es que usted se sienta parte de esta comunidad, se sienta bienvenido y quiera crecer con nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que muchísimas gracias, nos da un gran privilegio tenerlos con nosotros. Quiero que sepa que usted es una respuesta a nuestras oraciones. Hemos estado orando para que el Señor bendiga, y cada uno de ustedes que nos visita por primera vez es una respuesta a esas oraciones que el Señor, nosotros hemos levantado hacia el Señor para que usted sea parte de nosotros. Nuestra misión acá en Compass, la razón por la cual nosotros existimos como iglesia, es para ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesucristo. Esa es la razón número uno por la cual nosotros estamos acá, por la cual existimos como comunidad, como iglesia. Así es que si alguien le pregunta qué onda con ustedes en Compass, qué hacen, eso es lo que hacemos: ayudar a las personas a encontrar y seguir a Jesús. Así es que también quiero que sepa que usted ha elegido una tarde muy bonita. Si nos visita por primera vez, esta es nuestra primera tarde. Estamos celebrando una etapa muy linda en la vida de nuestra iglesia. Este es el lanzamiento oficial de este nuevo servicio, en este nuevo local, con este nuevo horario que tenemos. Y nosotros creemos que este es un horario perfecto, especialmente para aquellas personas que tienen que trabajar el fin de semana y que normalmente los horarios típicos de la que la gente va a la iglesia no les permiten llegar a buscar a la iglesia. Entonces este es un horario perfecto para ellos. Pero también creemos que es un horario perfecto para aquellas personas que quieren disfrutar todo lo que Arizona tiene que ofrecer. El clima se está poniendo agradable, muchas personas quieren hacer actividades dentro del día, así es que usted puede hacer eso en este horario. Y qué mejor manera de terminar su día y prepararse para comenzar una nueva semana que estar buscando de Dios. Amén. Así es que esperamos que este nuevo horario, este centro local, sea de bendición para ustedes y que podamos juntos crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos iniciando la temporada navideña, por si no se han dado cuenta, y para que podamos entender el significado completo de la Navidad, es importante, hermanos, que nosotros conozcamos la historia completa. Podemos leer cualquier libro de las Escrituras, cualquier libro de la Biblia, individualmente. Sonido. Como le dije, es importante que entendamos la historia completa de la palabra de Dios, porque como le dije, podemos leer un libro individual de la Biblia y seguramente encontraremos cosas fascinantes, historias maravillosas en cada uno de esos libros. Después de todo, la Biblia es la historia más épica, más grande, más importante que ha sido contada o escrita en la historia del ser humano. Cada una de estas escenas en la Biblia es una escena poderosa, un cuento, una historia poderosa que tiene su significado, pero muchas veces nos perdemos el significado completo si lo leemos individualmente y no entendemos la unidad y la complejidad de toda la Biblia, la narrativa completa de toda la Escritura. Por eso nosotros en esta Navidad vamos a tratar de unir esa narrativa completa de las Escrituras y así de esa manera poder entender la historia de la Navidad de una manera práctica para todos nosotros. Cualquiera, como le dije, puede leer la historia de la Navidad en las Escrituras y podemos darnos cuenta en ella de que había algo especial en Jesucristo, ¿cierto? Pero nos perdemos el verdadero significado, el significado completo, hasta que conocemos la historia completa de Jesús. Por ejemplo, porque cuando nos hacemos preguntas como ¿por qué tuvo que venir Jesucristo al mundo como ser humano? ¿Por qué tuvo que Él encarnarse y venir a este mundo y habitar entre nosotros? El día de hoy vamos a tratar de unir todo eso y llegar a entender cómo fue que el mundo llegó a ese punto, a tal punto que tenemos que necesitar de un redentor, de un salvador.
¿Cómo fue que llegamos a ese punto de necesitar a Jesucristo, que Él viniera a este mundo, a habitar entre nosotros y a ir a la cruz por cada uno de nosotros? Vamos a iniciar esta serie de Navidad con un texto que normalmente no lo usamos cuando hablamos en cuestiones de cosas de Navidad. Está en el libro de Génesis. Así es que si trajo su Biblia, le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis. Vamos a estar esta noche en el capítulo 1, 2 y 3. Así es que bien fácil, abra su Biblia, el primer capítulo de la Biblia, el primer libro, Génesis, capítulo 1, y luego vamos a terminar en el 3. Hemos titulado a esta serie La historia de rescate. La historia de rescate. Y el verso clave para toda esta serie lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que dice lo siguiente: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ese va a ser el texto base para toda la serie, así es que estemos poniendo atención en esto. En toda la gran historia de rescate, como todos sabemos, hay un gran peligro de que tenemos que ser rescatados, ¿cierto? No podemos salvar a alguien si no sabemos de qué lo estamos salvando, o en qué tan costoso tiene que ser ese viaje, esa misión de rescate hacia esa persona. Si nosotros no sabemos qué es lo que implica para rescatar a alguien, no entendemos, no sabemos el costo completo de lo que significa rescatar a alguien en una historia de salvación. Tenemos que entender qué es lo que eso significa, cuál es el costo que eso va a incurrir y que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Y en Génesis 3 aprendemos el peligro en que el mundo se encuentra el día de hoy. Entendemos y vamos a ver cómo es que cada uno de nosotros, cada alma en el mundo se encuentra en esa situación, en esa condición peligrosa en la que estábamos, porque necesitamos a un Salvador. Nosotros como cristianos hablamos de ser salvos, ¿cierto? Muchas veces decimos yo soy salvo, y Génesis 3 nos muestra por qué es que nosotros necesitamos ser salvos y de qué necesitamos ser salvados. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde en el libro de Génesis, capítulo 3. Pero vamos a comenzar más adelante en un segundo. Saben, las grandes obras literarias siempre nos cautivan desde el inicio. Y la palabra de Dios no es diferente. La Biblia, que es el libro más maravilloso que ha sido escrito, igual nos cautiva desde el inicio, porque comienza con una línea maravillosa y fascinante cuando lo entendemos, cuando lo leemos. En Génesis 1:1 dice lo siguiente: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo de las Escrituras. Ahí en sus notas ponga: la vida ha sido diseñada. La vida ha sido diseñada. Y la razón por la cual este versículo es tan importante es porque si usted cree en el primer verso de la Biblia, no tendrá ningún problema en creer en el resto de la Biblia. Si usted cree en el primer versículo de la Biblia, usted no tendrá ningún problema en creer en el resto de las Escrituras. Por ejemplo, creer que un gran pez se tragó a Jonás, o que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y que el mar se abrió y ellos cruzaron en tierra seca. Creer de la sanidad, de la resurrección, del cielo. No será ningún problema para ninguno de nosotros si realmente creemos en el primer versículo de las Escrituras. Pero ahora, si rechazamos la narrativa de la creación, entonces el resto de las Escrituras no tiene ningún sentido. Si nosotros rechazamos la narrativa de la creación, el resto de las Escrituras no tiene ningún sentido. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Ahora, quiero hacerle una pregunta y no es necesario que conteste en voz alta o que levante la mano. Conteste en su corazón nada más. ¿Cree usted en un Dios que nos creó? ¿Cree usted en un Dios que le creó a usted? Y está bien si usted no cree en eso todavía. Está bien si usted no cree en un Dios creador. Acá en Compass usted siempre va a ser bienvenido, le amamos y vamos a tratar de ayudarle a llegar a ese entendimiento de lo que la palabra de Dios revela a nosotros y el cual nosotros creemos en ese Dios que creó la tierra y que nos creó a nosotros. Porque lo importante es esto, hermanos, ese es el punto de partida. Ese es lo más esencial para cada uno de nosotros. Para poder creer toda la Escritura, tenemos que creer en el primer versículo de la Biblia. En el inicio Dios creó los cielos y la tierra. Porque
toda la creación y la vida fluye de Él. Nosotros creemos firmemente que toda la creación y la vida fluye de Él, de Dios. Cuando la cortina se alza y el centro de atención viene a Dios, a un Dios que dijo en Génesis 1:3 que exista la luz, y la luz llegó a existir, y que luego más adelante crea a un hombre y lo hace mucho más personal cuando dice en Génesis 1:26, y él dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Y ponga atención a esta frase, porque ahí es muy importante. Muchas personas se cuestionan el punto de que en la Biblia nosotros creemos en la Trinidad, y desde el inicio vemos acá, como si usted marca esas palabras que dicen, Dios no dijo haré a los seres humanos a mi imagen. Él dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Y acá podemos ver que desde el inicio, desde antes de la creación, Dios existía en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso dice hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y acá podemos ver también que la humanidad es una creación única, a diferencia de cualquiera de las otras cosas creadas por Dios. La humanidad es una creación única, a diferencia de cualquiera de las otras cosas que Dios ha creado. Usted y yo somos creados únicos, tal y como somos, a la imagen de Dios. Nosotros somos los portadores de la imagen de Dios. Somos los portadores de la imagen de Dios. Nuestro propósito es reflejar la imagen de Dios, glorificar y disfrutar y darle oración en cada momento a nuestro Señor, y tener una relación íntima con Él para siempre, para siempre. Entonces nos damos cuenta que en los 2 primeros capítulos de Génesis tenemos esta maravillosa escena. Es de la manera que Dios diseñó que todo fuese desde el inicio, donde existe esa vida maravillosa, vida en comunidad, una relación, una productividad perfecta, viviendo de tal manera que hacía los sueños de Dios para nosotros una realidad. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:31, entonces Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, muy bueno. Luego Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el paraíso. Y llegamos al final del capítulo 2 y todo está bueno. De hecho dice, es muy bueno. Génesis 2:25, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Yo sé que todos los hombres están diciendo, ¿cómo dijo? Sí, imagínense, un hombre, una mujer en un paraíso, desnudos. Saquen su mente de ahí. Pero eso es bello, ¿cierto? Y Dios dice que ese era bueno, que era muy bueno. Pero luego, como en toda historia, y la historia de la Biblia no es nada, ninguna excepción, Génesis 3 sucede. Génesis 3 sucede. Y esto registra la trágica caída del ser humano al pecado. Génesis 3 registra la trágica caída del ser humano al pecado. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dice el primer versículo en capítulo 3. Todos los problemas del mundo comenzaron cuando la serpiente aparece en el jardín, ¿cierto? Y ese es el capítulo 3 de Génesis. Todo estaba bien. Todo era perfecto, todo era muy bueno. Pero llegó la serpiente y desde ese entonces nada ha sido igual. Todo cambió hasta que él terminó su labor. Así es que el punto 2 escriba ahí en sus notas: la vida está distorsionada. La vida está distorsionada. Porque esta es la peor tragedia de la historia de la humanidad que nos podemos imaginar. Todos lo sabemos. Y no lo sabemos solamente porque lo leemos en un libro. Sabemos que esa es la peor historia, la peor tragedia en la humanidad, porque lo vemos a nuestro alrededor. Lo vemos en el mundo en el que vivimos. Nos damos cuenta de lo terrible que son las cosas, de la maldad que existe en el mundo, de lo indiferente que nos volvemos hacia las personas, de la gente que está sufriendo.
El pecado distorsionó la vida, distorsionó los sueños de Dios para sus creadores, para su creación, sus hijos, nosotros. Dios había creado algo perfecto. Cuando la gente pregunta si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permitió y por qué Dios no hizo las cosas perfectas? Dios sí lo hizo. Desde el inicio, la palabra de Dios dice que todo era bueno. Pero llegó Génesis 3 y cambió todo. Ahora nosotros podemos ver esta tragedia de Génesis 3 y aprender de ella. Rescatar algo que nos va a ayudar a nosotros a entender la historia completa de Navidad. Porque hermanos, esto es bien importante que lo entendamos. Génesis 3 no se trata de ver a otras personas en el capítulo Génesis 3. Génesis 3 se trata de vernos a nosotros en ese capítulo. Porque cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros nos hemos equivocado y hemos hecho cosas que hieren a Dios. Y nos hemos alejado de Dios en algún momento de nuestra vida. Satanás vino a Adán y a Eva. Ellos estaban inconscientes de toda la maldad que él traía con él. Ellos vivían en un mundo perfecto. Y en su ignorancia creen a la serpiente, porque esta serpiente viene ingeniosamente, seduce a la mujer hacia la revelación, hacia la rebelión, perdón, usando las mismas tácticas que usa el día de hoy para seducirnos a nosotros a que nos rebelemos en contra de Dios. ¿Y cuáles son esas tácticas que él usa hasta el día de hoy? Satanás crea desconfianza en el Creador. Satanás crea desconfianza en el Creador. Esa historia, hermano, nos va a ayudar a nosotros. Génesis 3 nos ayuda a nosotros a entender y a aprender cómo el pecado entra en nuestras vidas. Porque el pecado entra en nuestra vida de las tres diferentes maneras. Y permítame que le diga cuáles son. La primera es esta. El pecado entra cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios. Satanás quería crear duda en la mente de Eva sobre la palabra de Dios. Por eso le hace esa pregunta. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y todos, cada uno de nosotros en algún momento hemos dudado de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque nosotros decimos, yo creo en Dios. De hecho, ya como cristianos, ya que somos salvos, decimos, yo creo en Dios. Pero dudamos que Él tenga el poder de perdonarnos. Porque seguimos cargando con el peso del pecado. Esas cosas horribles que hemos hecho, que ya nos hemos arrepentido, pero por alguna cosa no creemos en Dios y dudamos que eso sea cierto y continuamos cargando con ese peso. O decimos cosas como, ¿realmente Dios quiere que vivamos como santos? Si nosotros somos seres humanos, eso es imposible. ¿Cómo podemos nosotros vivir como Dios vivió? ¿O qué es eso de que Dios dice que vamos a cosechar lo que sembramos? ¿Será que realmente las cosas funcionan así? ¿Que vamos a cosechar aquello que nosotros sembramos? Y todos, como dije, de alguna manera terminamos dudando de la palabra de Dios. El pecado entra también a nosotros cuando nosotros distorsionamos la palabra de Dios. Cuando nosotros distorsionamos la palabra de Dios. Veamos los versículos 2 y 3. Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y acá vemos claramente cómo Eva distorsiona la palabra de Dios. Ella hace es que esa restricción que Dios le ha dado se haga más grande de lo que realmente era. Dios nunca dijo nada de tocar el fruto. Pero ella dice que Dios le dijo que no tocaran. No coman de ese fruto ni lo toquen. Dios nunca dijo eso. Lo que Dios sí dijo en Génesis 2, 16, 17 dice, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del bien del mal no deberán comer. El día que lo coman ciertamente morirán. Dios nunca dijo nada de tocar. Pero Eva distorsiona la palabra de Dios y la hace que ese mandato, esa orden que Dios le dio, se hiciera más grande de lo que realmente era, se hiciera peor de lo que realmente tenía que haber sido y hasta cierto punto se viera como injusto. ¿Cómo es posible que no podamos ni siquiera tocar eso? Dios nunca dijo eso. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Cuando leemos la palabra de Dios la dejamos fuera de contexto. Leemos un versículo que nos gusta y de repente lo aplicamos a cosas donde no aplican.
Todos en un momento u otro, todos hemos citado Filipenses 4:13, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y de qué estaba hablando Pablo cuando dijo eso? Yo he escuchado gente que están viendo un juego de fútbol y que su equipo va a ganar porque todo lo podemos en Cristo que nos da fuerza. ¿Se dan cuenta cómo a veces distorsionamos la palabra de Dios y la usamos para nuestro beneficio? Y ahí cuando hacemos esas cosas es cuando el pecado viene a nuestra vida. La tercera manera que el pecado entra a nosotros es cuando ignoramos la palabra de Dios. Cuando ignoramos la palabra de Dios. En los versículos 4 y 5 dice la palabra del Señor: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol no se les abrirán los ojos. Se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La serpiente contradice lo que Dios ha dicho y sigue con una contradicción, con una mentira tan grande que Dios está diciendo, y todos hemos escuchado eso. La sociedad nos lo dice día a día. Ustedes no necesitan de Dios en su vida. Ustedes ya están grandecitos, son hombres y mujeres. Ustedes saben diferenciar entre el bien y el mal. No necesitan que Dios les diga lo que tienen que hacer. Y comenzamos a ignorar la palabra de Dios y querer vivir la vida de la manera que nosotros queremos, y ahí el pecado se mete en nuestra vida. El versículo 6 continúa diciendo: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y comió. Luego le dijo a su esposo y él también comió. Ahí nos damos cuenta, la pregunta del siglo, ¿cierto? ¿Quién tuvo la culpa? ¿El hombre o la mujer? Los dos, porque dice la palabra que él estaba ahí con ella. Y que él también, él como hombre, como cabeza de hogar, como todo varón que Dios lo puso en ese lugar, él fácilmente podía haber dicho: no, Eva, eso no es cierto, no tenemos que hacer eso. No es eso lo que Dios dijo. Pero no, él como todo mandilón, dicen por ahí algunos, ¿cierto? Hizo lo que su mujer le dijo. Y luego comienza a echarle la culpa a ella. La serpiente contradice lo que Dios ha dicho y sus contradicciones comienzan a afectar la vida de estas personas. Ambos de ellos tuvieron que ver, el hombre y la mujer. Adán y Eva creyeron en la mentira de la serpiente y lo tomaron más en serio que la advertencia que Dios les había dado. Ahora, obviamente, Satanás no les dijo nada a Eva sobre las consecuencias de la culpabilidad, de la vergüenza, del distanciamiento y de la muerte que el pecado traería a sus vidas. Fácilmente se le olvidó decir en la segunda parte, ¿cierto? Dios no dijo eso. No va a pasar esto. Pero no le dijo la consecuencia que iba a venir después por sus hechos, por las cosas que ellos hacían. Ella desobedeció la orden de Dios. Ambos comen y ambos pecan. Y el mundo jamás ha sido igual desde entonces. El paraíso se pierde, la vida se distorsiona, y Génesis 3 nos hace saber a nosotros cuál fue el verdadero costo para cada uno de nosotros que el pecado tuvo en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, la respuesta de que estos personajes tuvieron al pecado es la misma respuesta que nosotros tenemos. No es muy diferente a la manera que nosotros respondemos cuando nosotros pecamos. Ellos hicieron esas tres cosas que todos hacemos. La palabra de Dios dice que primeramente cuando ya habían pecado se escondieron y se taparon con hojas de higo. Después dice que ellos tuvieron miedo de Dios. Y después llega la culpabilidad y comenzaron a apuntar dedos, a echarse la culpa uno al otro. Y todos hacemos eso, ¿cierto? Cuando pecamos, nos avergonzamos, nos sentimos tan avergonzados por lo que hemos hecho. Algunos de nosotros estamos ahí todavía, vivimos con esa carga, con esa vergüenza todavía en nuestro corazón, y no podemos entender o aceptar a un Dios que nos ama y que nos acepta de esa manera. Y nos avergonzamos y nos alejamos de Dios. Luego nos alejamos de Él, ¿por qué? Porque tenemos miedo, ¿cierto? Antes de que esto sucediera en el jardín del paraíso,
Estas personas nunca antes se habían avergonzado de verse en su desnudez. Pero ahora por primera vez se dan cuenta que están desnudos. Y se dan cuenta de las cosas que estaban haciendo. Y ahora por eso le dan miedo y se esconden de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo, nos escondemos. Y el miedo, el temor nos comienza a controlar y a hacer vivir de una vida diferente. Actuamos diferente, decimos cosas diferentes y funcionamos diferente porque tenemos miedo a un Dios que nos va a castigar o a la gente que nos va a juzgar. Y comenzamos a temer de Dios. Y cuando todo eso no funciona, ¿qué hacemos? Fue la culpa de Él. Él me dijo, ella me dijo. Y comenzamos a apuntar el dedo a todo mundo, ¿cierto? La serpiente le dijo a Dios, fue la serpiente. El Señor le pregunta a Adán qué pasó y fue la mujer que tú me hiciste. Imagínense a Adán, qué hombre, ¿cierto? En vez de decir, no, yo la regué, Dios, realmente yo me equivoqué, fallé, como hombre fallé. No, Dios, fue la mujer y de hecho la que tú me diste. Y la pobre serpiente que no tenía a quien culpar, se queda nada más esperando. Y Dios comienza a decirles a cada uno las consecuencias que su pecado iba a traer al resto de la humanidad. Hermanos, cuando nosotros pecamos, somos rápidos para comenzar a echarle la culpa a otra persona, ¿cierto? Porque lo hacemos fácilmente. Se nos hace tan fácil simplemente culpar a otros. Porque saben, aunque alguna persona nos haya causado un daño, aunque alguna persona nos haya llevado a tentarnos a pecar, al final, si somos honestos, y la palabra de Dios nos insta a que seamos honestos, nadie nos obliga a hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar que el pecado está ahí porque nosotros elegimos cometer el pecado. ¿Alguien nos pudo provocar? Sí. ¿Alguien nos pudo haber herido para causarnos dolor y llevarnos a hacer? Sí. Pero al final fue nuestra decisión. Nadie nos obligó a hacerlo. Nosotros tenemos que reconocer que fuimos nosotros los que elegimos ese pecado. La vergüenza, el miedo y la culpabilidad es lo que trae. Son las consecuencias del pecado en la vida de cada uno de nosotros. Y la relación desde ese entonces entre Adán, Eva y Dios cambia. Cambia. Y por ende la relación entre Dios y nosotros cambia desde ese entonces. Lo lindo de todo esto, hermanos, es que nosotros podemos aprender de Génesis 3 y usarlo para poder aplicar a otras personas, poder explicar a otras personas toda la historia de la Navidad y por qué el mundo en el que vivimos ahora de nosotros necesitó de un Salvador. ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir y hacerse hombre para rescatarnos de ese peligro en el que estábamos nosotros, de esa muerte segura la que teníamos? Francis Schaeffer, en su libro, que él es un escritor que puso en un libro, su libro se llama Génesis en tiempo y espacio, divide los resultados del pecado en 5 categorías. Y quiero que tomemos nota de esto, los resultados del pecado. Dice esta persona de que primera es la separación psicológica. La primera separación del pecado, el resultado del pecado es la separación psicológica. En Génesis 7, en el capítulo 7, en versículo 7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Así que la primera separación que hubo fue la separación psicológica. El hombre fue separado de sí mismo. Como dije antes, ellos siempre habían estado desnudos, pero nunca antes habían sentido vergüenza de ellos mismos. Pero ahora habían pecado y ahora estaban siendo conscientes. Y no solamente se avergonzaban por lo que habían hecho, sino que se avergonzaban de su propia desnudez. Y tienen que huir a esconderse. La segunda separación es la separación espiritual. La separación espiritual. Los versículos 8 y 10 dicen: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba corriendo en el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí.
el hombre fue separado de Dios. Antes de que el pecado entrara, el hombre tenía una comunión con Dios y nunca sentía vergüenza de Dios. Nunca antes el hombre había sentido miedo a Dios. Estaba en una comunión perfecta con Dios, pero había llegado el pecado ahora y se da cuenta de su desnudez y se da cuenta de su condición, y ahora él se siente con miedo de estar en la presencia de Dios. Y esa es la separación espiritual que nos dejó al hombre de Dios. Y por eso es que ahora, hermanos, ese distanciamiento que las personas sienten hoy en día, esa búsqueda, esa soledad, esa búsqueda sin sentido en la religión que muchas personas andan buscando, todas esas cosas son consecuencia de esa falla de que Adán y Eva tuvieron al inicio y causaron el pecado, que el pecado viniera al mundo. Y ahora nosotros tenemos esa consecuencia a sufrir y tener que sobrepasar y entender que necesitamos de un Salvador que nos rescatara de esa situación. La tercera separación es la separación social. Versículo 11 y 12 dice: ¿quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Todo un gran hombre, ¿cierto? Todo un gran caballero. La mujer que tú me diste tuvo la culpa. Ya no fue la culpa de él nada más, ahora fue la culpa de Dios, porque él le dio a esa mujer. Así es que cuando su mujer se equivoca, no le echa la culpa a Dios. Usted eligió a su mujer. Amén. Todos los que están aquí, ¿alguien fue forzado a casarse? ¿Obligaba a alguien a pusiera una pistola en la cabeza para casar? Nadie. Entonces, cuando las cosas vayan mal en casa, no le echen la culpa a su pareja. Ustedes eligieron a su pareja. Amén. Eso es gratis. Eso no estaba en las notas, pero ahí le va gratis. Hermanos, la raíz del pecado se introduce al mundo, y todos esos conflictos que tenemos hoy en día, los divorcios, las peleas, las riñas, el chisme, todo eso es la consecuencia del pecado que viene a nuestra vida en esa separación. La cuarta separación es la separación ambiental. Separación ambiental. Versículo 17 dice: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Escuche eso: maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. A causa del pecado el mundo entra en desarmonía. La maleza, la erosión, las inundaciones, la sequía, la erupción de volcanes, los terremotos, los huracanes, los tornados, los insectos, los virus, todos fueron introducidos a consecuencia del pecado. El Nuevo Testamento dice que la creación gime deseando de ser redimida por su Creador. El pecado es grande y tenemos que tomarlo en serio. La quinta separación, y tal vez la más importante, es la separación física. La separación física. Hubo la separación física y eso trae la muerte. El hombre es separado de su propio cuerpo. Dios le dice en el versículo 19: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y de ese momento en adelante Adán y Eva ya no pudieron jamás comer del árbol de la vida y comenzaron a envejecer y avanzar hacia la muerte. Y de ese momento en adelante todo ser que ha nacido comienza avanzando el mismo proceso. Envejecemos y llegamos hacia la muerte, y no es nada de agradable pasar ese proceso. Algunos que ya estamos pasaditos de los 80 nos damos cuenta cuando comenzamos a caminar y nos duele cosas que antes no nos dolían, ¿cierto? Esa es la consecuencia que trajo el pecado a nuestra vida. En los versos 22 al 24 dice lo siguiente: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín
del Edén para que trabajara de la tierra a la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Y esta, hermanos, es la primera parte de la historia de rescate. Los hombres, el ser humano es expulsado del jardín del Edén. Y si nosotros terminamos la historia de esa manera, sería una historia muy trágica, ¿cierto? Una manera horrible de terminar. Ahora, es importante que entendamos el por qué Dios tuvo que expulsar de esa manera y los alejó del jardín a Adán y a Eva. Y la razón es la siguiente: porque si ellos regresaban, ellos iban a poder comer del árbol de la vida. Y nos podemos preguntar, ¿qué tendría de malo eso? ¿Qué tendría de malo que el hombre regresara al jardín y comieran del árbol de la vida? Y lo lindo es esto: si ellos comían del árbol de la vida, iban a vivir para siempre en su pecado. En su pecado. Y ese pecado iba a progresar, como ha progresado hasta hoy, cada vez más y cada vez más y cada vez más. Entonces nosotros, cuando leemos esto y entendemos esto, nos damos cuenta que realmente eso, el Señor expulsar al hombre del jardín del Edén, fue una gran muestra de gracia de parte de Dios. Porque Dios no quería que la humanidad viviera para siempre en ese estado caído. Dios no quería que nosotros viviéramos para siempre físicamente con la vergüenza, con el miedo, con la culpabilidad que tenían en ese entonces estas personas. Eso es importante que lo entendamos, porque las personas cuestionan muchas veces nuestra fe. Y una de las preguntas que comúnmente nos hacen la gente es: ¿por qué Dios permite que el mal? ¿Por qué Dios es tan bueno? Dios ha hecho las cosas bien. Dios hizo algo perfecto. Nosotros lo dañamos. El propósito de Dios no era alejarlos del árbol de la vida. Dios puso ángeles para que hicieran eso y querubines para que cuidaran el jardín y el árbol de la vida. El hombre necesitaba saber que había una consecuencia a su acción, a su pecado, y necesitaba saber que necesitaba buscar de Dios para ser redimido. Dios quería que nosotros nos demos cuenta de que el pecado es algo muy costoso y que necesitamos de algo mucho más grande que nosotros mismos para poder ser rescatados de la condición en la que estábamos pasando. Porque, como dije hace un rato, hermanos, todo desde el inicio, desde el primer Adán, y no paró ahí, todos, cada uno de nosotros somos culpables. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así es que no hay ninguno de nosotros acá que podamos decir yo no, porque todos somos pecadores según la palabra de Dios. Ahora, yo sé que no es la manera que queríamos comenzar la Navidad, ¿cierto? Que dice, wow, ¿cómo van a ir a escuchar un mensaje que inspirador? Y lo que está haciendo es deprimirme. No, nuestro deseo, hermanos, que entendamos y veamos la imagen completa, toda la narrativa completa de la Biblia, para que entendamos la necesidad que tenemos. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Qué significa eso para el mundo? Porque para usted y para mí, si ya hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, tal vez el significado ya no es el mismo, ¿cierto? Porque ya tenemos la salvación. Pero ¿qué tal aquellos que no han recibido la salvación? ¿Qué significa eso para ellos? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros para poder comunicárselo a ellos. Génesis 3 nos dice que esa falla humana es fatal y nos muestra claramente el costo del pecado y cuánto nosotros necesitamos de algo más grande que nosotros. Así es que no para la historia, no para ahí. En las próximas semanas vamos a comenzar a hablar un poco más de eso. Pero lo que quiero que sepan en el punto número 3, la vida se restaura. La vida se restaura. Y en las próximas semanas, de aquí hasta vamos a estar hablando qué significa eso y cómo Dios ha ido haciendo eso a través de los tiempos. Dios nos trae una esperanza incluso en esta deprimente escena de Génesis 3. Vean lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Algunos eruditos de la Biblia dicen que esta es la primera llamada, llaman a este el protoevangelio, el primer evangelio, la primera observación de las buenas nuevas. Dios diciendo que vendrá un Mesías
Le dice a la serpiente, básicamente, hablando en palabras comunes, sí, el pecado entró por tu culpa, pero viene uno más grande. Viene un Mesías, un Salvador que te va a destrozar, va a pararse, va a quebrar tu cabeza con sus pies. Sí le vas a picar, sí le va a hacer daño también, reflejando su muerte en la cruz del Señor, pero la victoria será de Él. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Que no importa que la gente, muchas personas que a lo mejor no están fuertes y firmes en su fe podrán dudar. Pareciera como que si Dios tenía un plan perfecto, pero de repente todo se embarró y se fue afuera. No. Dios tenía un plan siempre. Dios tenía un plan establecido incluso antes que el hombre pecara. Y en su plan estaba que venía un redentor. Nos dice eso en Apocalipsis 13:8, perdón. Dice el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, dice Dios, ya sabía de que el Cordero iba a tener que ser sacrificado para que nosotros fuéramos redimidos y perdonados. Dios no dice, yo me equivoqué, me equivoqué, hasta aquí llegó. No, Él dice, yo tengo un plan. Yo tengo un plan perfecto que está impuesto desde la creación. Y nosotros, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a comer y ser parte y participar en la comida del árbol de la vida? Jesucristo nos dice como en Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Dios no ha terminado, hermanos. Génesis 3:21 nos da otro rayo de esperanza. Dios dijo, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Fíjense qué lindo eso. Dios, después de que el hombre y la mujer pecan en el jardín del Edén, el Señor les da ropa. Pero ¿de qué está esa ropa hecha que el Señor le da? De piel de animales. ¿Qué significa eso? Que un animal tuvo que ser sacrificado para tapar ese pecado que el hombre había hecho. Un animal tuvo que ser sacrificado para que esa piel pudiera tapar ese pecado. Más adelante, un cordero iba a tener que ser sacrificado para que toda la creación pudiera ser rescatada. De hecho, en Hebreos 9 se nos dice, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y eso es lo que nos da una luz a lo que viene, a lo que Cristo tiene que hacer. Jesucristo va a venir. Nosotros en la Navidad celebramos el nacimiento físico de nuestro Salvador en el mundo. Cuando Él vino a enseñar y a establecer su iglesia, a rescatarnos y dejarnos a nosotros como sus embajadores para que llevemos adelante ese mensaje de salvación y podamos alcanzar a todas las personas. La Biblia dice en 1 Corintios 15:22, pues, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así es que la vida fue estropeada, fue distorsionada cuando el pecado entró al mundo. Y la vida no ha sido la misma desde entonces. El pecado es costoso, pero Cristo ya lo pagó todo. El pecado tiene un precio y Jesucristo lo pagó en la cruz. 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Así es que, hermanos, las buenas nuevas son que por medio de nuestra relación personal con Jesucristo podemos ser perdonados. Podemos ser perdonados. No importa de dónde venimos, no importa lo que hemos hecho. Por medio de Jesucristo podemos ser redimidos. Pero a veces tenemos que creer esto. Necesitamos creer que esto es verdad, porque lo escuchamos, pero a veces no llega a nuestro corazón y seguimos viviendo la vida de una manera como que si no tenemos esperanza. Cristo viene y Él vino en una misión de rescate por cada uno de nosotros, pero tenemos que creerlo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo a través de esta serie, ayudarnos a entender la narrativa completa de las Escrituras, para que podamos entender el verdadero significado de la historia de la Navidad. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentado en algún momento, no lo hagan en la noche porque se van a quedar dormidos, pero a lo mejor cuando están haciendo su tiempo devocional, siéntense a pensar esto. Dios está sentado en el cielo
y nos ve a nosotros sus hijos, que tomamos decisiones equivocadas, que hacemos cosas que le hieren su corazón. Y su amor es tan grande por nosotros que Él elige mandar a su Hijo para que a través de Él nosotros podamos ser restaurados y poder nuevamente estar dignos de estar en la presencia de Dios. Si lo hacemos personal eso, hermanos, cada uno de nosotros, y pensamos cada una de las cosas que hemos hecho. Yo, si lo hago de una manera personal, me avergonzaría de todas las cosas horribles que yo hice. Pero para la gloria de Dios, a través de Jesucristo, Él me las perdonó y me hizo una nueva creación. Y ese es el mensaje que usted y yo tenemos que llevar al mundo. Cristo viene y a buscar a cada uno de nosotros. Cristo vino en una historia de rescate para llevar a toda la humanidad a que estuviéramos en la presencia del Padre. Pero todo comienza con que lo creamos. ¿Cree en usted en un Dios que creó al mundo en existencia? Oremos. Padre Santo, gracias te damos esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tus bellas escrituras, Señor, nos ayudas a entender cosas que a lo mejor nosotros en nuestra humanidad, en nuestra mente limitada, no podemos entender, Señor. Gracias porque desde el inicio de la creación, Señor, tú tenías un plan perfecto. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que a través de Él nosotros podamos tener esa oportunidad de ser redimidos. Señor, yo pido esta tarde que cada uno de nosotros que estamos acá escuchemos y creamos que tú nos amas y que tú estuviste dispuesto a darlo todo por cada uno de nosotros, sin importar las cosas que hemos hecho, sin importar de dónde venimos, lo que hemos vivido. Tu amor es tan grande que pasa y sobrepasa todas esas cosas, Señor. Si hay alguien en esta sala esta tarde, Señor, que aún no tiene una relación contigo, que a lo mejor por la culpabilidad o por el temor o por la vergüenza cree que tú no lo vas a aceptar, Señor, permite que tu Espíritu Santo toque el corazón de esa persona y que entienda que tú le amas tal y como es, con sus faltas y sus defectos. Tú lo amas y viniste a este mundo por Él. Señor, aquellos de nosotros que ya en algún momento escuchamos ese mensaje de salvación y lo aceptamos, Señor, ayúdanos a tener la valentía necesaria para proclamar tu palabra, Señor, para compartir tu palabra con aquellos que no conocen de ti. Que esta no sea una Navidad más, Señor, donde solamente celebramos y recordamos cosas lindas, sino que sea una Navidad en la cual nosotros podamos explicar a las personas la verdadera razón por la cual muchas personas, Señor, están perdidas y ni siquiera saben que están perdidas. Ayúdanos a nosotros a hacer luz en la vida de esas personas, Padre. Recibe la honra y la gloria esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.